Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:47. De los temas constitucionales, hablemos también de los temas políticos. Y visita nuestra mesa de trabajo el ex asambleísta y también ex concejal de Guayaquil, Jorge Acaiturri, quien pertenece a las filas del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido, qué gusto. Un cordial para todos. Gracias. Un placer estar en Quito. Sí, gracias. ¿No le coge la altura o sí? No, ya ¿Seguro? estoy acostumbrado, Ya. aclimatado. Como la selección. Ya, muchas gracias a Jorge Acaiturri. A ver, el Partido Social Cristiano al día de hoy ¿está integrado, está constituido, está haciendo oposición o está siendo arrastrado por la ola de la desarticulación a partir del resultado electoral del año pasado? Que de alguna manera casi que polarizó al país entre novoísmo y correísmo, y la Asamblea Nacional, de la cual usted fue parte en su momento como legislador, es el reflejo de aquello. El 89% de la legislatura está controlada por ADN y por la Revolución Ciudadana, y los socialcristianos llegaron, me parece, con 4, se les fue uno en el camino y se quedaron 3. ¿Qué está pasando con el PSC? A ver, yo creo que todos los partidos políticos del Ecuador quedaron desarticulados después de la elección de febrero del año anterior. Ahora, por supuesto que eso no significa que se hayan quedado inactivos o estáticos. Existe un proceso de reorganización, en el caso nuestro, en el cual primero nosotros estamos identificando errores cometidos, poniendo las barbas en remojo y corrigiendo aquellas cosas que hicieron que perdamos la confianza de la gente. Después, creo que después de la consulta se terminó la polarización de la que usted habla y muchas personas están buscando nuevas opciones. El éxito acá va a ser cómo con las propuestas que tenemos podemos colmar las demandas de transformación y cambio que tiene el pueblo ecuatoriano el día de hoy. ¿Cuáles son esos errores que ya han identificado? A ver, mire, en esto voy a ser muy franco. Uno, yo creo que nos rodeamos mal. Y no todas las alianzas suman. Hay alianzas que son pan para ahora y hambre para mañana. Creo que eso nosotros tenemos que analizarlo bien. Después, ¿a quién se refiere ahí, por ejemplo? ¿Qué alianza? ¿Con la de Guillermo Lazo, por ejemplo, para la presidencia de Guillermo Lazo? Sí, sin embargo, a mí no me gusta dar nombres porque no quiero ofender a nadie. Pero vamos a decir las cosas como son. Hubieron alianzas que a nosotros nos funcionaron muy mal porque nacieron desde supuestas coincidencias conceptuales que en la práctica resultaron de ser todo lo contrario. Con Creo tenían esas coincidencias conceptuales. Con Creo habían muchas coincidencias desde lo teórico. En la práctica se vio todo lo contrario. Y le voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que nosotros hemos sostenido siempre era no subir impuestos. Y lo primero que hizo el gobierno de Lazo fue subir impuestos. Pero no quiero hablar del gobierno de Lazo. Pero son cosas que nosotros tenemos que corregir. Uno, no todas las alianzas suman. Dos, hay que analizar de mejor forma y a profundidad la hoja de vida de las personas para que no vuelvan a suceder o disminuir el riesgo de que pasen casos como los que ya hemos vivido. Fabricio me mira con una cara, pero él sabe de quién estoy hablando. Me imagino que está hablando de la provincia verde. Sí. Después hay que fortalecer sin lugar a duda los procesos de democracia interna para que sea la militancia quien tenga la capacidad de escoger quién quiere que lo represente. Y por supuesto, también adaptar ideas y discurso y comunicación a cómo lo consume la ciudadanía y qué es lo que quiere el pueblo. Pero escuchándolo a usted, Jorge, hablando de las alianzas y también de revisar un poquito la hoja de vida de quienes claro. Ponen como candidatos. A ver, y permítame hablar del caso particular de Esmeraldas. Háblelo. Quien lideraba el Partido Social Cristiano en Esmeraldas es la prefecta, que era además directora provincial del Partido Social Cristiano. No estamos diciendo que era cualquier persona, era la directora provincial del Partido Social Cristiano. Y cometimos un error reafirmándola en el cargo. Cuando ella apoyó a Lazo después de la ruptura, tuvimos que haberla cesado en ese mismo instante. Vamos a decir las cosas como son. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué renovaron? ¿Perdón? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué renovaron? Mire, lastimosamente confiamos de más en gente que no debimos confiar. Pero para eso sirve poner las barbas en remojo. Para eso va la autocrítica. Yo no he venido acá a decir, el pueblo se equivocó y por eso no votó por la 6. No.
Yo he venido acá a decir, si el pueblo nos quitó la confianza es porque algunos errores tenemos que haber cometido. Y está en nosotros hacer la autocrítica necesaria, corregir y presentar los cuadros que tengamos que presentar para corregir los mismos y para que nuevamente volvamos a tener la confianza del pueblo ecuatoriano y poder plasmar aquellas ideas y proyectos que tenemos en mente y que creemos son el camino y la solución a gran parte de los problemas que tiene la nación. Para mí eso es claro. Si yo viniera acá a decirle nosotros hicimos todo bien, fue el pueblo el que se equivocó, entonces estaría cometiendo un grave error. Nosotros tenemos que mirar casa adentro, ver en qué nos equivocamos y por supuesto corregir y renovar. Renovar va a ser clave, pero de forma correcta. Ok, usted nos hablaba también de la militancia, de darle a la militancia opciones para que elija, etcétera. ¿Cómo está la militancia en el Partido Social Cristiano? Mire, no le voy a mentir, debilitada como la de todos los partidos. Ahora, eso no significa que en un proceso de reestructuración no se pueda fortalecer. Y hay muchísima gente que en su momento dio un paso al costado que está regresando. Le digo algo, hay un voto en la nación que el día de hoy se siente huérfano, que el día de hoy siente que no tiene representante y quiere un proyecto que entienda el rol del Estado y el rol del mercado y su complemento para generar progreso y desarrollo, que entienda que al crimen organizado se lo enfrenta con mano dura y que sea un partido conservador que defienda la vida de la concepción y el matrimonio entre hombre y mujer y que exija independencia de los poderes del Estado, institucionalización y leyes claras para que el país pueda salir adelante. ¿Podemos saber quiénes están rezando? Eso te lo voy a contar más adelante, si no quedo como un chismoso. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que la pregunta que le hace Andrea sobre la militancia, yo creo que nos invita a reflexionar sobre algunos que se fueron y que probablemente se fueron porque, no sé, y ahí me gustaría su respuesta, viendo las cosas desde afuera, es probable que no hayan sentido que recibían una oportunidad. Le pasó a Cristina Reyes, Domenica Tabaqui, no sé si es el caso de Henry Cucalón Camacho, no sé qué pasó con Cintia Viteri luego de su paso por la alcaldía. Cintia ya no está más en el partido y así por el estilo. He mencionado algunos. Fabricio. Entiendo que Luis Fernando Torres incluso ya está por otro andarivel. Tiene su propio movimiento en Tungurahua, que era Tiempo de Cambio, que se presentaba en alianza con el Partido Social Cristiano. Sé que Luis Fernando Torres está pensando ser candidato en 2027, pero por Tiempo de Cambio y ya no por el Partido Social Cristiano, para mencionar estos ejemplos de algunos personajes emblemáticos. A ver, se lo voy a contestar en lo general, pero usted lo va a entender en la puntualización. Hay algunos que se fueron reclamando una oportunidad sin haberla trabajado. Perdóneme, pero usted no puede llegar a un lugar y decirse que yo soy el más bonito, póngame. Hay muchos que cuando tuvieron que ponerse las botas y majar lodo y caminar por la nación para captar la confianza, decidieron no hacerlo y decía que eso lo hagan otros. Nosotros desde el concepto nos merecemos la candidatura. Y perdóneme, eso es una barbaridad que no pasa en ningún lugar del mundo. Otros se fueron después de que tuvieron miles de oportunidades y no supieron aprovecharlas para consolidar su liderazgo. Y otros se fueron por acomodo y coyuntura. Entonces, usted sabe de quién le estoy hablando en cada uno de los puntos que le digo. Entonces, la gran mayoría tuvo su oportunidad. Usted no me puede decir que todos los nombres que nombró no tuvieron una oportunidad en las 6. Tuvieron la oportunidad. Que sí creo yo, y que es de donde se cogen para decir aquello, que el partido tiene que trabajar y con fuerza en un proceso de democracia interna. Yo sí creo que los próximos candidatos de las 6 tienen que ser escogidos en elecciones internas y que sea la militancia haciendo uso de su rol y de su responsabilidad el que tiene que escogerlos para que los represente. Un oyente me escribe, le envío un abrazo a Gelacio Mora desde el Guayas. Y claro, él utiliza un término, democracia interna, cuento del gallo pelón. No. Ningún partido o movimiento practique ese derecho. Yo coincido con esa visión, perdóneme, Jorge. Todo es la pura conveniencia y de acuerdo a lo que dice el líder, el capataz o lo que sea, el dueño del partido. Usted coincide en lo que ha pasado. Yo coincido, exacto, a eso me refiero. Yo también coincido en lo que ha pasado. A eso me refiero. Eso yo y usted me habla que ahora el Partido Social Cristiano sí va a llevar adelante un proceso. El Partido Social Cristiano tiene que, mire, Fabricio, parte de corregir errores es justamente lo que usted está diciendo ahorita, que no exista la sensación de que hay una persona que lo decide absolutamente todo cuando no es así. El partido tiene que ser y parecer, y para ser y parecer
tiene que dar muestras de, y el ejercicio de democracia interna, en las cuales la militancia escoge a quien lo represente, va a ser fundamental para aquello. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa leyenda negra de que la 6 tiene un caudillo. Antes era León, ahora es Nebot. No, tenemos que cambiarlo y cambiarlo ya. Pero no es una leyenda. No era una leyenda. Vamos a decir las cosas como son. Nosotros, si queremos cambiar, tenemos que corregir. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo se lo digo con la frontalidad del caso, que el partido tiene líderes importantes, que su experiencia es válida y que uno no puede dejar esa experiencia de un lado sin lugar a dudas, pero que sean los únicos que elijan, no. Y es parte de lo que tenemos que construir si queremos, mire, si nosotros queremos recuperar la confianza de la gente, es parte de lo que tenemos que construir. Es un deber que tenemos que trabajarlo y practicarlo con la frontalidad y la sinceridad que amerita. Si no, esto no va a funcionar. Yo se lo digo sin pelos en la lengua. En octubre del año pasado escuchábamos a los dirigentes del Partido Social Cristiano que decían esta frase que incluso llenó los titulares de varios diarios, que decía renovarse o morir. ¿Qué se ha hecho desde octubre hasta acá para precisamente cumplir con ese objetivo? Usted nos dice, podrían estar pensando volver caras conocidas, pero eso también, digamos... Hay muchos que se han acercado. No se van a integrar. Muchos que se han acercado, pero todavía no hemos tomado la decisión de si deben de regresar o no. A ver, una persona que se fue injuriando, mintiendo y denostando, desde mi punto de vista, no puede regresar. Hay otros que se fueron con altura, con educación, discrepando en muchas cosas válidas. Con ellos sí se puede conversar, sin lugar a dudas. Pero hay algunos que sin lugar a dudas no pueden retornar. Los que se fueron difamando, injuriando, insultando, esos no. Y en ese proceso de renovación también habrá caras nuevas. Por supuesto que sí, y tienen que haber. Y hay conversaciones con varios. Pero no es el momento para que yo lo diga. Yo sé que Fabricio quiere que le lance un par de nombres, pero no es el momento. Lo que pasa, para que a ver, yo es lo que diga. conceptualmente es interesante la renovación. Porque, por ejemplo, ustedes como partido tenían unos liderazgos fuertes a nivel local en varias jurisdicciones. En el Oro, Carlos Falqués, que ya no está más, y ya no tienen ustedes una representación Estamos fuerte en el trabajando Oro. en liderazgos nuevos. En Los Ríos, Johnny Terán, que todavía tiene su liderazgo, no podrá volver a ser candidato a la prefectura. Bueno, pero... Entiendo que se está trabajando para que su hijo, el actual asambleísta Johnny Terán Barragán, eventualmente pueda considerar una candidatura. No solo su hijo y varios cuadros importantes que tenemos en la Pero provincia de Los el Ríos. tema es que Los Ríos todavía tienen presencia. Sobre los ríos, yo creo que ese es un caso distinto porque es una de las provincias donde mejor nos ha ido. A eso me referir. Manabí en su momento, ustedes tuvieron Simón Bustamante, Clemente Vázquez, por mencionar ejemplos, claro, muchos. Que ya no están más y ya no tienen esa misma presencia. Esmeraldas ya no la tienen por la distancia con Roberta Zambrano y así por el estilo. Estoy hablando de memoria de algunas provincias en las cuales ustedes en su momento fueron fuertes y hoy ya no lo son más. ¿Cómo están trabajando en la renovación para volver a intentar tener presencia ahí? Va a ser raro la persona que voy a nombrar, pero el ex presidente Borja, en una conversación un día, me dijo: Jorge, en la política los espacios se los ganan, no te los regala absolutamente nadie. Nosotros tenemos mucha gente con voluntad de construir liderazgos nuevos. Ahora es la gran oportunidad de trabajar para ganarse ese espacio. Nosotros tampoco podemos ir con el dedo y decir a este y este porque tienen un nombre rimbombante, porque entonces sería cometer el mismo error que hemos cometido en años anteriores y que varios partidos en la nación han cometido. Quienes quieran construir liderazgos fuertes, duros, que les permita captar espacios de responsabilidad y toma de decisiones para servir al pueblo, porque lo importante es el servicio, entonces tienen que ganarse el espacio trabajando. Este es el momento. Esa democracia preciso. interna, a propósito de un mensaje que recibo, no hay el riesgo. A ver, a mí sí me gusta la idea de la democracia interna. Yo creo que es ideal, eso debería ocurrir, no ha pasado acá en el Ecuador, ha habido... Creo que nos sobran los dedos de una mano. Pasó con la idea en su momento. En 1988, claro, cuando hubo la primaria entre Borja y Vaca. Exacto. Vaca y Borja. Ese es el ejemplo más emblemático y creo que el único. El mejor de todos. También. Sobran los dedos de la mano para hablar de eso. Pero a propósito de un mensaje, ir a la democracia interna no podría provocar partir a la organización política, que se generen resentimientos. Lo que usted dice podría, pero... Es un riesgo que se puede correr. Pero le voy a decir algo, y aquí lo voy a hablar en lo general. Yo sí creo que los políticos ecuatorianos debemos comenzar a aplicar ya la inteligencia emocional y la madurez. Pensé que iba a decir inteligencia artificial. No. La inteligencia emocional y la madurez. Está muy tecnológica. A mí me gusta más el contacto humano. Ya. Mire, no puede ser posible que alguien que decida presentar una candidatura interna
y el día de mañana pierde esa elección interna, entonces, como perdí, me voy, me fracturo, ya no hago absolutamente nada. En otras partes del mundo, en las democracias avanzadas, desarrolladas, hay democracia interna y el que pierde se suma automáticamente a la candidatura. Como pasó con Raúl Vaca en el 88, que hasta fue ministro del doctor Borja. Así es, porque se supone que si militan en el mismo partido, tienen coincidencias conceptuales. No digo al 100%, porque nadie tiene coincidencia al 100%, ni con mi esposa tengo coincidencia al 100%, pero sí muchísimas coincidencias que nos permiten convivir. Igual en un partido. Se supone que si son militantes del mismo es porque hay muchísimas coincidencias en los conceptos. ¿Qué sería lo lógico? Que la persona que pierde haga un ejercicio de madurez apoyando al que gana, porque esa fue la decisión de la militancia. Como pasa en las democracias desarrolladas del mundo, es lo que tendríamos que lograr, es lo que tendríamos que trabajar. No digo que nos vamos a convertir en el partido más organizado y con el proceso de democracia interna más fuerte de la noche a la mañana, no, pero sí hay que comenzar a trabajarlo para llegar hacia eso. Y tenemos que comenzar ahora. Si no comenzamos ahora, entonces no comenzamos nunca y sigue el Ecuador del caudillismo. Pero les alcanza el tiempo para lo que se viene, que son las seccionales. Cuando uno trabaja de forma responsable, ardua, dura y con el objetivo de servir al pueblo ecuatoriano, que es el que nos motiva a todos para cambiar esta situación que vivimos, entonces uno tiene que encontrar el tiempo para hacerlo. Y nosotros ¿creen que sí les alcanza entonces el tiempo hasta las seccionales? Tenemos agendas semanales en las que nos estamos reuniendo para trabajar aquellas formas que son necesarias, aquellas cosas que son necesarias para que apliquemos ya. Y tenemos ya una planificación. No es que vamos terminando una etapa y tenemos que terminar la primera para pasar a la segunda. No, terminando una etapa, automáticamente comenzamos la segunda si lo que queremos es retornar al espectro político nacional con fuerza y recuperar la confianza del pueblo, siempre con la frontalidad y la vocación de servicio que nos caracteriza. Durante 27 años, no sé si estoy mal en las cuentas, ustedes controlaron el Consejo Cantonal de Guayaquil. Con los 2 periodos del ingeniero Febres Cordero, con los periodos del abogado Nebot y con el periodo de Cintia Viteri. Y tenía mayoría en el Consejo Municipal. Más, en realidad, porque fueron 19 de Nebot, 8 de Febres Cordero y 4 de Cintia, 31 años. 31 años. Gracias por corregirme, me olvidaba del periodo de Cintia. ¿Ustedes van a poner candidato o candidata a la alcaldía de Guayaquil? ¿Van a intentar recuperar el sillón de Olmedo, que creo terminó siendo la joya de la corona que perdieron con la victoria de Aquiles Álvarez en el último proceso electoral? Mire, nosotros entendemos algo. Guayaquil el día de hoy es un caos. La primera obra de Febres Cordero fue el orden, no fue infraestructura, fue el orden. Porque con orden las ciudades crecen. Viene la inversión en infraestructura. Pero sí me acuerdo de la Avenida Constitución, por ejemplo. Comercio. Y eso permite que se genere empleo y mejores condiciones de vida para todos. Aparte, ese crecimiento empodera a la gente. El rol principal de un líder es influenciar al resto para que todos trabajen en la consecución de un objetivo. El guayaquileño recuperó su autoestima y fortaleció el civismo. Eso no pasa el día de hoy. Tenemos una ciudad más sucia que nunca, desordenada y con los informales que se han tomado todos los sectores. El centro de Guayaquil, y con todo el cariño del mundo, lo digo porque es lo que la gente nos dice, huele a meado. Hoy la queja es que las tasas de mejoras son igual de caras que los prediales y la gente no ve las mejoras. Es decir, te están cobrando una tasa que en el fondo es un predial tapiñado. No hay ninguna obra emblemática o importante. Al ver esta situación, nosotros que hemos sido parte de la reconstrucción de Guayaquil, por supuesto que hacemos un gran llamado cívico entre todos los sectores de la ciudad para recuperar el camino del progreso y recuperar a la ciudad. Y por supuesto que en esa situación tenemos la legítima aspiración de recuperar el sillón de Olmedo y poder nuevamente encauzar a Guayaquil por el camino del progreso, el desarrollo y la libertad que hoy no sucede. Si yo le digo a usted que me nombre una obra, y usted que es un tipo muy informado, usted es un periodista muy informado, yo lo respeto mucho,
Gracias. Nómbreme una obra importante en Guayaquil. Bueno, yo no vivo en Guayaquil, o sea, voy Pero nómbreme con una obra frecuencia. importante. Usted va con frecuencia. Una obra importante. El caos se ha tomado la ciudad. Los informales nuevamente por todos lados. O sea, ya tienen entonces un ¿sabe qué? nombre para la candidatura. No, porque como si estoy planteando que debemos ir a un proceso de democracia interna, ¿cómo podemos tener un nombre para la candidatura? Todavía no, pero sí entendemos que es nuestro deber convocar a todo el tejido social de la ciudad para construir un proyecto que permita que Guayaquil pueda recuperar el orden, el crecimiento y el progreso que tuvo en las épocas, sobre todo de Febres Cordero y Nebot. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros hoy tenemos un alcalde que desvía la atención del caos que vive la ciudad argumentando la persecución. Y ya prácticamente solo habla de eso. Pero ¿qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con los problemas que hay? Informales que se han tomado todos los sectores. Una ciudad sucia, sin obra. Mire, la Narcisa de Jesús, que es una de las avenidas más importantes que tiene la ciudad, la han convertido en una sopa de letras. Nadie sabe por dónde están los retornos, nadie sabe dónde está nada. Es un caos generalizado. El tránsito es un caos generalizado. De Guayaquil tiene que recuperar el orden que fue el que le permitió crecer en las décadas anteriores. ¿Usted quisiera ser alcalde de Guayaquil? Yo quisiera muchísimas cosas en mi Pero vida. eso específicamente. Pero le digo algo, yo soy, ¿Tienes de ser el aspiración? caso. yo soy guayaquileño. Amo a mi ciudad como amo al Ecuador. Pero una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que la militancia quiera. Si mañana la militancia de mi partido cree que yo soy la persona para representarlo, yo no voy a hacer de la vista gorda. Yo no huyo a los desafíos. Me encantaría, eso sí, que entre quienes existen coincidencias ideológicas se pueda construir un frente amplio cívico para recuperar Guayaquil. En esto no podemos ser sectarios. La reconstrucción de una ciudad caótica como es Guayaquil hoy necesita del aporte de todos para salir adelante. Correcto. Jorge, gracias por el tiempo, por Fabricio, visitarnos Se me- acá. se gracias a quedó usted y un ahí saludo unita cordial. nomás. Algunita se nos quedó ya Un para la saludo próxima. cordial para todos y por supuesto un saludo enorme para todo Quito, ciudad a la que le tengo un cariño enorme. Viví 1 año y medio acá y me trataron con un amor impresionante, así que a Quito también lo llevo en el corazón. Gracias, y además como dice que no le coge de altura, muy bien. Gracias a Jorge Caiturri, que ha estado con nosotros, político del Partido Social Cristiano, ex concejal, ex asambleísta. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.